Bueno, hoy vamos a comenzar con el punto 4.3 de la unidad 4. O sea, vamos a continuar en el desarrollo de esta superunidad, donde habíamos anticipado que íbamos a ver muchos temas conceptuales y que era necesario que, en la medida de lo posible, puedan ir viéndolo y leyéndolo después de escuchar el video, porque es una forma de reafirmar los conceptos. Si no, se le va a ir complicando porque hay mucha información nueva, ¿no? En este caso nosotros vamos a hablar del sistema monetario financiero, es decir, vamos a tratar de ir agregando aspectos a la primera mirada simple e introductoria que hicimos del sistema económico, para que, si bien le vamos haciendo un poco más complejo, pero vamos haciendo más concreta la mirada hacia lo que es la realidad en la que vivimos, ¿no? Y bueno, el sistema monetario financiero es un tema central, prácticamente algunos casi como que lo asimilan a lo que es la economía, es decir, dinero, la economía es dinero, economía es las cuestiones monetarias, ¿no es cierto? Y bueno, yo voy a hacer una presentación general, pero seguramente mi colega que es amante del monetarismo, mi colega de cátedra también, bueno, va a hacer valiosos aportes. Ustedes verán acá que tenemos desplegado el programa, los contenidos mínimos del punto 4.3, está presentado el sistema monetario financiero. Vamos a hablar de lo que es el sistema económico en relación al dinero, cuándo se origina, las clases de dinero, las funciones que cumple el dinero en nuestro sistema económico. Hablar del crédito y fundamentalmente de lo que se llaman las tasas de interés. Después vamos a ver cómo llega el dinero a nuestras manos, cómo consideramos los distintos medios de pago, y ahí vamos a ver la creación primaria y secundaria de la moneda, y la demanda de dinero para qué se usa, fundamentalmente para intercambio, pero vamos a ver que no solo para eso. Y vamos también a hablar de lo que es la autoridad monetaria en una economía, de lo que básicamente se llama el Banco Central en nuestro país, y fundamentalmente vamos a hablar de política monetaria, ¿no? Esto es un poco el esquema. Yo voy a hacer una pequeña, nada más que introducción, porque ustedes tienen un material muy didáctico en los textos de Castro y Leza y en los textos de Becker y Mochón, sobre el tema de que el dinero, que es algo que nosotros ya lo manejamos casi de que tenemos uso de razón, que es un medio de pago, un medio de intercambio, pero también sirve para cancelar obligaciones y también para atesorar riqueza, ¿no? Ahora, ese dinero no existió siempre, sino que fue apareciendo en algún momento en la historia, cuando en la medida de que la sociedad, el ser humano, viviendo en comunidad, iba avanzando en la división del trabajo, la especialización tenía que intercambiar. Lo que hacía, ese intercambio en una primera etapa se hacía a través de especies, lo que se llama el trueque, pero que a medida que se fue evolucionando, intensificando, generalizando, se fueron buscando mercancías que facilitaran más el uso de esa herramienta para el intercambio. Y bueno, había algunas mercancías que cumplían con ciertas funciones, como son los metales preciosos. Entonces ya lo que era una moneda como tomada una mercancía para el intercambio, acá ya hay una mercancía especial que son los metales preciosos, ¿no? Entonces ya tenemos lo que se llama el dinero, no como, si vos seguís una página adelante, productor ejecutivo, vamos a ver esa breve referencia histórica. Teníamos que, superado, ¿no es cierto?, el trueque, que es el intercambio en especie, donde se entendía como dinero una mercancía, la moneda mercancía. Después, a cierta mercancía, como los metales preciosos, cumplían con requisitos mucho más sólidos como para facilitar el intercambio, y eso era lo que se llamó el dinero metálico, ¿no es cierto?, o la moneda metal. Después, esto lo van a ver mucho más, yo voy a tratar de ir más a los ejes centrales, pero lo van a ver mucho mejor explicado en la bibliografía. Sí, decíamos que el hecho de no tener que trasladar el metal precioso, que era la moneda, el dinero que se utilizaba como pago, originó lo que se llaman las casas, que se dedicaban a cuidar ese dinero y te daban un papel, un comprobante que era entregado como moneda, ¿no es cierto? Entonces ahí surge lo que se llama los primeros
digamos, momento del dinero como moneda de papel, que estaba garantizado con su equivalente en metales preciosos, ¿no es cierto? Pero a medida que los estados fueron tomando esa responsabilidad y fueron dándole el aval del valor que tenía, ya perdieron la vinculación con el depósito real y se emitía lo que se llama la moneda sin garantía del metal, o papel moneda o dinero manual, que es lo que nosotros hoy conocemos y que hoy prácticamente se ha, digamos, difundido en todo el mundo. El dinero que usamos nosotros, ya sea el billete o la moneda, es lo que se llama papel moneda, o se llama también dinero manual. Nosotros vamos a ver también que después con la aparición del rol de los bancos comerciales en la generación o la creación de dinero secundario, tal se llama la moneda fiduciaria o dinero fiduciario, y vamos también a hacer algún comentario sobre otras formas de pago que se llaman sucedáneos de la moneda porque cumplen alguna de las múltiples funciones que tiene la moneda. Entonces, hablando de las funciones del dinero, sí, muy brevemente, le voy a mencionar que una de las funciones, si querés seguimos adelante en el esquema, Octavio, tenemos una de las funciones de dinero que es como unidad de cuenta, moneda de cuenta, es decir, cuando nosotros intercambiamos una variedad muy diversa de naturalezas distintas, ¿no es cierto?, de bienes y de servicios entre sí, se requiere una unidad de cuenta para contar cómo lo contamos a cada uno cuando esencialmente son diferentes. Entonces el dinero se utiliza, o sea, sirve como unidad de cuenta, como forma de contar el valor de los distintos bienes. Otra de las funciones como medio de cambio, para facilitar la transacción, es decir, en lugar de cambiar un bien por otro, directamente se cambia por dinero y con ese dinero se compra lo que se desee. Entonces, una de las funciones tal vez más importantes que tiene para desarrollar el comercio y en la evolución del sistema económico, el dinero se usa como medio de cambio que es importante. Cancelación de obligaciones significa que con el dinero también se pueden pagar deudas que se tengan por distintas causas. Y también se ha utilizado como reserva de valor, es decir, para acumular riquezas, atesorar riquezas en forma de dinero, ¿no es cierto? Básicamente nosotros ahora vamos a hablar de las dos grandes formas que tiene el dinero en la actualidad, que yo les había anticipado. Uno es lo que se llama la moneda manual, que puede ser el billete, papel o metálico, que es el dinero que efectivamente que nosotros conocemos, que es emitido por el Banco Central, pero también hay otros medios de pago o forma de dinero que se llama la moneda fiduciaria o bancaria, que es la que es creada por los bancos comerciales. Esto es un poco como para ponernos en tema, porque ahora vamos a ver efectivamente esta cuestión de la oferta de dinero y las distintas formas de medirlo. Nada más que como una introducción, si acá mi colega monetarista quisiera agregar algo, antes de entrar ya en el tema de los medios de pago. No hay por ahora intervenciones. Seguimos adelante, entonces. Preguntas o alguna cosa que quisieran decir, si no, en No, lo que todo pasa es caso. que el colega no activó el micrófono, así que no ¿Está puede mudo? hablar, claramente. Ah, Está hablando solo, pero no activado el micrófono, no sabemos lo que está diciendo. ah, está bien, está censurado de palabra. Así parece. Bueno, entonces vamos a hablar ahora bueno, si vos le podés avisarle, ¿no es cierto?, para que no gaste voz, cuerdas vocales y saliva. Eh, Vamos a ver, ¿Ahí? ¿Se entonces, escucha? ahí está hablando alguien. Sí, se escucha. Sí, ahí está de Rubito. Claro, no, estoy en una máquina que no es mía, entonces te desconozco más compleja. No, te decía Luis que está muy bien la introducción que vos hiciste. Hay una cantidad de otros detalles que, digamos que son muy interesantes tenerlos en cuenta, pero que están claramente explicados y es un poco más historiográfico. Tiene que ver con la evolución desde el dinero mercancía, las plumas, los animales, los granos de sal y en su evolución, ¿no es cierto? Cómo se Y la convierte cabeza de ganado. sal en billete a partir de los orfebres
las orfebrerías eran aquellas que trabajaban con los metales preciosos y eran los depositarios naturales, pero lo hacían, digamos, como una actividad artesanal y nunca pensaron que allí iba a estar precisamente el origen, la semilla del nacimiento de los bancos como los concebimos hoy. A partir de que la gente llevaba lingotes de oro, de plata o de otros metales preciosos, bueno, se dieron cuenta que en algún momento se dio cuenta el orfebre que esa cantidad de oro que tenía, obviamente hacía 6, 7 meses que los que lo habían depositado no iban a pedírsela. Entonces se dio cuenta que él podía a su vez utilizar ese oro que le habían dado en depósito, pero en depósito de favor, ni siquiera se cobraba. Lo primero que se hizo, según cuentan los historiadores de la evolución económica, es que algún hijo de un orfebre que siempre la ve, se dio cuenta que algún canon tenía que cobrarle al dueño del metal, el señor orfebre, bueno, porque le estaba prestando una suerte de superficie o una caja de seguridad para dejar el metal precioso. Sobre todo porque los orfebres eran vecinos muy calificados y que tenían mucho crédito en la sociedad y despertaban confianza, seguridad en la persona que era titular de esa barra o ese lingote de oro. Entonces primero le cobró un canon, después se dio cuenta el orfebre que, che, pero la Ferriero Pagliotto hace 6 meses me dejaron los lingotes de plata y no los vienen a buscar. Entonces se dio cuenta que como lo dejaban por largo tiempo, en el corto plazo podían un medio lingote, un cuarto lingote, por supuesto, hasta que evolucionan y por supuesto se dan cuenta que yo te dejo un lingote, me llevo un recibito, un papelito que decía que yo era el titular de ese lingote, y como a veces yo en mi actividad no usaba todo el lingote, yo dueño del lingote, le decía al orfebre, mirá, yo ahora voy a necesitar media barra para hacer anillos. Entonces, bueno, sacaba media barra. Entonces le llevaba un papelito, como que valía por media barra lo que sería hoy el cheque. Hasta que, bueno, en definitiva, yo para no aburrir, porque esta es una historia muy linda, pero en definitiva es muy fácil de comprender si uno va a los textos, que en todos los textos está contada esta historia, me parecería más pertinente que Luis siga con aquellos temas que sí son un poco más complejos y en general suscitan bastantes dudas, y esto nos lo ha demostrado el desarrollo en años de la cátedra. Así que me parece, Luis, que toda la parte de historia, toda la parte de la evolución, desde el dinero mercancía hasta el dinero fiduciario, es decir, del dinero hoy, con las características que vos lo diste, el dinero papel, digamos, con sus 3 notas características, que esto sí es fundamental, unidad de cuenta o de medida, como modo medio de cambio y como reserva de valor. Me parece que sí, que tendríamos que adentrarnos más a las partes más operativas del dinero, porque esta parte primera es muy, muy sencilla. Sí, me parece bárbaro este comentario que haces, porque tiene mucho que ver con la operatoria de los bancos comerciales y la creación secundaria de dinero, que ya vamos a ver. Pero primero vamos a entrar a hablar de lo que se llama la creación primaria. O sea, nosotros queremos hablar por un lado, si vamos a hablar de dinero, cómo llega el dinero a nuestras manos, cómo se crean, y más que el dinero manual, el dinero global, o sea, los medios de pago existentes en una economía, o sea, la moneda manual y la moneda bancaria, cómo llegan a nuestro poder, ¿no es cierto? Cómo se crea. Entonces acá vamos a hablar primero de lo que se llama la moneda manual, o sea, billetes y monedas, genéricamente se dice para hablar de la moneda manual, y esos billetes y monedas que son resultado de la creación primaria de dinero, es la que realiza el Banco Central, que es la única entidad en nuestro país, bueno, y todos los países tienen una entidad que puede llamarse de otra manera, como en Estados Unidos la Reserva Federal, es la única entidad en nuestro país, el Banco Central, que está facultada para hacer esta creación primaria de la moneda. Es decir, que los billetes y monedas que existen en nuestro país, o sea, la moneda argentina, el peso argentino, la nacional,
resultan de la creación que hace el Banco Central. Y esa creación que hace el Banco Central, lo que se llama creación primaria de dinero, es lo que se llama emisión de dinero. O sea que el Banco Central pone en circulación, emite o crea básicamente la moneda manual. Ahora, ¿cómo llega esa moneda manual? Que ustedes van a ver ahí en un esquema, cómo llega desde el Banco Central a nuestro bolsillo. O sea, a través de qué vía, de qué mecanismo, qué camino recorren. El Banco Central emite ese dinero, lo pone en circulación, pero bueno, pero ¿cómo llegan? Y ustedes van a ver en la grafía, o tienen ahí un esquema, que pueden intervenir en 3 grandes sectores que son a través de los cuales se canaliza esa emisión de dinero, esa creación primaria de dinero que hace el Banco Central, que es la única entidad que está autorizada o facultada para hacerlo. ¿Cómo crea dinero el Banco Central? ¿Cómo hace que llegue? Bueno, acá decimos, lo puede hacer a través del sector público, a través del sector externo o a través del sector bancario. ¿En qué consiste este mecanismo? Bueno, ustedes acá tienen una flecha con 2 sentidos, ¿no es cierto? Cuando el Banco Central emite dinero, crea dinero a través del sector público, sería la flecha que va del Banco Central al sector público, lo hace con un mecanismo que es donde el Banco Central entrega al Tesoro Nacional a través de un préstamo, que es lo que nosotros habíamos hablado cuando hablamos del sector público, que a su vez el Tesoro, o sea, el sector público podía financiarse pidiéndole prestado al Banco Central. Bueno, acá tenemos una de las fuentes por las cuales se puede generar el dinero. El Banco Central le entrega al sector público. ¿Y por qué puede pedir el sector público al Banco Central un dinero? Bueno, porque el sector público puede necesitar, porque tiene déficit, por ejemplo, déficit fiscal, tema que ya habíamos visto, y necesita hacer pago y no le alcanza con los tributos. Entonces le hace un pedido al Banco Central y el Banco Central le hace ese préstamo. Todo lo que se llama emisión del Banco Central al sector público es una operación de crédito. El Banco Central le presta adelantos transitorios del Banco Central al sector público y de esa manera pone dinero en circulación. Cuando el Banco Central le entrega al sector público, eso vuelca. Ahora, nosotros vemos una fecha en sentido contrario. ¿Cuándo sería esto? Cuando el Banco Central saca dinero de circulación y es porque el sector público le devuelve esos adelantos transitorios que le había hecho. O sea que el Banco Central, vía el sector público, puede aumentar o crear la cantidad de dinero que existe o puede sacar dinero. Pero no es la única forma de emitir, porque muchos asocian emisión monetaria a la operación por la cual el Banco Central le entrega dinero a Tesoro Nacional por déficit. Entonces eso parece que es la única fuente de emisión. No, porque hay otra forma de emitir cuando el Banco Central, por ejemplo, entrega dinero vía el sector externo. ¿Qué es lo que opera acá en cuanto al intercambio? El Banco Central, ¿por qué le puede entregar dinero al sector externo? Porque existen operaciones de exportación, o sea, los exportadores, que pueden ser empresas, pueden ser inclusive empresas públicas o privadas, ¿no es cierto?, que venden al exterior. Cuando venden, nosotros ya vimos esto en el sector externo, cuando venden cobran en dólares, pero cuando tienen que operar acá adentro, no operan con dólares, operan con peso. Entonces, ¿qué hacen? Entregan esos dólares al Banco Central y el Banco Central le entrega a cambio peso. Eso significa emisión. O sea, que el Banco Central puede emitir al sector externo cuando le compra dólares y le entrega a cambio de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que las operaciones en general de los exportadores que generan divisa, esa divisa va al Banco Central y van a generar una operación de emisión de dinero. O sea, hay más dinero en circulación que ya no es producto de que el sector público pidió prestado para emitir, sino que el sector externo le vende dólares al Banco Central y el Banco Central a cambio le entrega pesos. Pero nosotros vemos una flecha también a la inversa, donde esos pesos ingresan al Banco Central vía el sector externo. ¿Por qué pueden ingresar esos pesos? Porque el Banco Central puede venderle dólares a quienes necesitan esos dólares para pagar importaciones o para viajar al exterior. Entonces, en ese caso, cuando hay sectores que necesitan dólares y que van a comprar al Banco Central, el Banco Central recibe pesos, saca pesos de circulación. Por lo tanto, el Banco Central puede crear dinero o absorber dinero a través del sector externo
cuando se producen intercambios con exportadores e importadores. Entonces, siempre que el Banco Central compra dólares, está emitiendo dinero, está poniendo dinero en circulación. Hay más cantidad de plata en la economía. Ahora, cuando los dólares se van, es porque el Banco Central vende los dólares y está sacando pesos. Entonces va a disminuir la cantidad de dinero. Y nosotros tenemos acá un tercer sector que estaría operando en este mecanismo de crear dinero, que es el sector bancario. Porque el Banco Central también puede emitir dinero vía lo que se llama los bancos comerciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando los bancos están necesitando, o por sí mismos necesitan dinero y piden prestado al Banco Central, o cuando el Banco Central, o cuando el gobierno dispone a través del Banco Central, por ejemplo, líneas de crédito para determinados sectores o regiones del país, y en ese caso le entrega ese dinero al sector bancario, y es el banco, cada banco comercial le prestará a sus clientes ese dinero, y cuando el Banco Central le entrega al sector bancario este dinero, es la flecha que va en ese sentido, está emitiendo, está poniendo más dinero en circulación. Y la flecha en sentido contrario, ¿qué significa? Que el banco que recibió ese crédito, el Banco Central, ¿para qué recibe ese crédito un banco comercial, un crédito del Banco Central? Y bueno, con ese dinero podrá hacer operaciones de crédito. Ahora, después tiene que devolverlo. Cuando el sector bancario le devuelve al Banco Central el dinero, entonces está saliendo dinero en circulación. Por lo tanto, acá hay distintas operaciones que pueden hacer variar permanentemente la cantidad de moneda manual o de creación primaria, porque puede haber operaciones con el sector público, con el sector externo, con el sistema bancario, a través de los cuales se crea, se absorbe, es decir, que es un proceso muy dinámico, pero a partir de este proceso es como el dinero se pone en circulación, crece o disminuye según cómo sea el volumen que se opera en cada uno de estos sectores. Esto es un poco como para entrar en tema. Habitualmente contamos con la presencia y las oportunas preguntas de los estudiantes, pero en este caso, en todo caso, vamos a tener que verlas cuando nos encontremos en el encuentro de consulta. No sé por ahí si alguno de ustedes, los ayudantes, o Rubito, quisiera hacer algún agregado antes de ver el tema de la creación de secundaria de dinero. Esta es la creación primaria, la que hace el Banco Central, ¿no es cierto? Sí, por ahí este sistema o esta explicación acerca de cómo funciona lo que es la emisión, la creación de dinero, es decir, lo que yo siempre les digo en clase a los chicos, que se trata de creación física de dinero. Es decir, por eso no es una sutileza, pero que por ahí los abogados a esto lo tuvimos muy claro cuando aprendimos las dos cuestiones o las dos dinámicas del dinero. Muchas veces se suele decir el Banco Central imprime. No, el Banco Central no imprime, el banco emite. El Banco Central emite, es decir, le da la orden a la Casa de la Moneda para que la Casa de la Moneda, que es esa imprenta estatal que se encarga de acuñar moneda o de imprimir los billetes. Por eso, en puridad técnico-económica, el Banco Central da órdenes de emisión. Y la impresión, es decir, la fabricación del dinero físico, de ese dinero primario, que es dinero físico, que es ese billete de la denominación que sea, o las monedas metálicas, son impresas, o son, en caso del papel moneda, y acuñadas las monedas en el caso de las monedas metálicas. Y esto tiene que ver, no sé si Luis, si ya lo desarrollaste o se va a desarrollar más adelante, lo de la base monetaria, es decir, cómo sí, eso lo vas a explicar después. Sí. Bueno. Esto ya vamos a entrar después No, entonces simplemente, en las Luis, variables, ¿no es cierto? como síntesis, digamos, las formas de emisión, es decir, de generar dinero para que circule en la economía de dinero físico, es decir, emisión primaria, es en las relaciones que el Banco Central de la República Argentina, que es la entidad madre, que es el banco de bancos, es decir, es el banco, la entidad financiera que ejerce el poder de publicidad, que regula
toda la actividad bancaria de los bancos de primer y segundo nivel, o de primer y segundo piso, como se llama, tiene 3 vinculaciones a partir de las cuales se genera una dinámica de emisión, como dijo Luis. Se vincula el Banco Central con el sector externo a través de las relaciones de compra y venta de divisa con los sectores que importan y con los sectores que exportan. Con los sectores exportadores son los que ingresan divisas al país, pero como nos manejamos en peso, como dijo Luis, el exportador cobra liquida exportación, es decir, le vende las divisas al Banco Central y al Banco Central le ingresan, piensen ustedes en un vector por el cual ingresa el flujo de dólares, que el exportador liquida, y el Banco Central al tipo de cambio del momento en que se haga esa liquidación, le da el equivalente en dólares, en pesos, para que se entienda. Yo, exportador, ingresé $1.000 al Banco Central, supongamos que el tipo de cambio esté a 90, o sea, para no complicarla, o a 60, o lo que sea, tomemos que sea 90, le va a dar 90.000 pesos por esos $1.000, y esos 90.000 pesos físicos en billetes o en moneda van a ser emisión primaria. Al revés, cuando el importador, es decir, el empresario industrial argentino necesita importar, comprar de cualquier lugar del mundo determinados insumos, equipamientos o maquinaria, lleva pesos y le dice al central, vendeme $1.000. Por lo tanto, sale, o sea, se achica esa base monetaria, es como que esos pesos ingresan al Banco de la República, al Banco Central de la República Argentina, y el banco te da los dólares para que vos puedas pagarle a los alemanes que te han vendido determinadas maquinarias. Lo mismo cuando el Banco Central se relaciona con las entidades que controla, es decir, con los bancos comerciales, en operaciones de pase activo-pasivo, es decir, donde el banco le está dando un dinero para mantener, por ejemplo, los encajes, mantener la liquidez el banco. Entonces, el banco, supongamos, Río, le está pidiendo al Banco Central 1.000 millones de pesos, entonces salen pesos desde el central al Banco Río, y el Banco Río a lo mejor otorga líneas de crédito, y a su vez, cuando el Banco Río se lo devuelve al Banco Central, esos pesos que antes salieron van a retornar más el interés, porque los préstamos, por supuesto, entre bancos tampoco son gratis, así, de una forma que entra y que sale. Y finalmente, la vinculación del Banco Central con el Estado Nacional, la forma más clásica, más característica, es los adelantos transitorios al Tesoro. Por ejemplo, el Tesoro tiene en este momento que se habla de que va a haber mucha emisión, efectivamente se necesitan medios de pago, se necesita dinero, entonces el Banco Central le da la orden a la Casa de la Moneda, y la Casa de la Moneda imprimirá 300.000 millones de peso en peso para dárselo al Estado, y que el Estado lo redestine o lo redireccione a ayudas salariales, a empresas pequeñas y medianas, en fin. Esos son los vínculos del Banco Central con los 3 sectores: el público, el externo y el propio sistema financiero, sector bancario, a partir del cual se genera esta dinámica de emisión. Sí, bueno, cerrando, entonces vale la aclaración que hace Rubito de que una cosa es la emisión de dinero del Banco Central, que no tiene nada que ver con el tema de la impresión. El Banco Central emite cuando pone en circulación, ya sea vía sector externo, sector público, vía los bancos comerciales. Pone dinero en manos del público, de empresas o particulares. Ahora, ese dinero puede ser que lo emite porque ya lo tenía guardado, o lo hace imprimir, y lo puede hacer imprimir por una imprenta propia que tiene el Estado, que se llama Casa de la Moneda, o por una imprenta particular, como fue el caso de Chicón en algún momento, o puede contratar la impresión en una empresa del exterior. Es decir, la impresión es otra cosa. La emisión es cuando el dinero entra en circulación. Esto tiene que ver entonces con la creación primaria, pero ese dinero primario, ese billete moneda que el Banco Central emite, no son los únicos medios de pago que existen, sino que en las transacciones que se realizan habitualmente, lo que son los medios de pago en general, son mucho más significativos en volumen que la creación primaria de la moneda manual.
¿Por qué? Porque existe lo que se llama la creación secundaria del dinero, que es lo que hacen los bancos comerciales, lo que se llama la moneda bancaria. Esa creación que hacen los bancos comerciales es lo que se llama creación secundaria de la moneda. La primaria la hace el Banco Central. ¿Cómo hacen esa creación secundaria los bancos comerciales? ¿Cómo multiplican, llamémosle así, porque después se utiliza el término multiplicador del dinero, cómo multiplican los bancos comerciales ese dinero primario a través de la creación secundaria? Y bueno, es a través de dos mecanismos. Es que los bancos comerciales reciben depósitos de sus clientes, o sea, depósitos que pueden ser una empresa o un particular, en cuenta corriente. Y con ese dinero que reciben los bancos en cuenta corriente, otorgan préstamos, de manera de que el que deposita en cuenta corriente va a operar, ya vamos a ver, sin sacar el dinero ese, sino que a través del cheque, pero a su vez, como ese dinero está prestado, va a dar lugar a otras operaciones. Entonces ya se está multiplicando un dinero inicial en una mayor cantidad. Entonces ahora podemos ver cómo se opera este mecanismo en este gráfico que nos va a mostrar ahora el director ejecutivo, está más abajo, donde vemos, por ejemplo, cómo operan, y vamos a poner un caso, ¿no? Que una empresa, vamos a hacer que solamente la empresa A es la que deposita. Cuando dice C/C, quiere decir en cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Que el que deposita en cuenta corriente puede retirar ese dinero en cualquier momento, pero a través del cheque, no tiene necesidad de ir, puede sacarlo físicamente, pero evidentemente opera con cheque. Entonces, vamos a suponer, una empresa A deposita en cuenta corriente del banco una determinada cantidad de dinero, pero cuando tiene que pagar no saca ese dinero, directamente paga con cheque. Ahora, ¿qué hace ese banco comercial con ese dinero que no utiliza totalmente el que lo depositó en cuenta corriente, que el empresario A? Hace un préstamo. Entonces la empresa B recibe un crédito, ese crédito que con ese dinero que tenía depositado el banco comercial. Pero la empresa B, para no andar con ese dinero en la mano, ni en su lugar de su edificio, lo deposita también en cuenta corriente en el banco comercial. Y cuando tiene que hacer pago, paga con cheque, pero deja el dinero depositado. El banco comercial, cuando recibe este nuevo depósito, lo presta a otra empresa, a la empresa C, que recibe ese crédito, y que esa plata no la tiene la empresa C, sino que la deja depositada en la cuenta corriente del banco, y cuando tiene que pagar, paga con cheque. ¿Qué hace el banco con ese dinero? El banco con ese dinero, a su vez, lo presta a la empresa D, que recibe ese crédito, pero la empresa D deposita también la mayor parte de lo que recibe en el banco comercial. ¿Y cómo hace para pagar lo que tiene que pagar? Lo paga con cheque. Y el banco comercial, cuando recibe eso, vuelve a prestarlo, se lo presta a la empresa E, que recibe ese crédito, la empresa E lo deposita en cuenta corriente y paga con cheque. Pero fíjense ustedes cómo a partir de un solo momento donde se deposita una suma de dinero físico, manual, moneda manual, billete, se realiza un montón de operaciones de pago que no involucran el billete, sino que se utilizan cheques que suponen que representan el dinero que está depositado en el banco. Pero ese depósito inicial ha dado lugar, de moneda manual, ha dado lugar a la creación de dinero bancario que realizan los bancos comerciales en general a través de la operatoria de recibir depósitos en cuenta corriente y otorgar préstamos. Y las empresas de recibir préstamos y manejarse en su depósito de cuenta corriente con pagos con cheque en lugar de retirar el dinero. Entonces acá ahora vamos a ver, después de un pequeño corte, cómo vamos a ponerle un número ideal, vamos a ver cómo se crea el dinero, vamos a ver una secuencia imaginaria, ¿no es cierto?, poniéndole cualquier número, cómo se crea dinero, cómo se aumentan los medios de pago y cómo los bancos comerciales crean dinero de la nada sin poner un peso y se llenan de guita.